capítulo 5 verso 3. Vamos a ver aquí a través de la historia de este hombre que por 38 años estuvo enfermo, paralítico, en el estanque de Betesda, donde yacía, dice la palabra, dice la Biblia, una multitud de enfermos que estaban ahí expectantes, tenían una expectativa por lo que estaba sucediendo en ese estanque cuando el Señor Jesús llegó a ese lugar e hizo algo impresionante. 5, en el verso 1, observa lo que dice. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí es donde podemos ver una expectativa que tenía toda esa multitud de personas, porque dice que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo, nos dice. Cuando Jesús, dice, lo vio acostado, verso 6, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y dice, y echó a andar. Como puedes ver, dice que esa multitud esperaba el movimiento del agua. Esto nos habla de una expectativa. Por mucho tiempo en la nación de Israel no había una manifestación del poder de Dios. Había pasado mucho tiempo que un profeta había hablado de parte de Dios a la nación de Israel. En ese tiempo la nación de Israel estaba sumida en una profunda crisis espiritual, moral, no había palabra, no estaba la presencia, había un templo, pero era algo que realmente no tenía mayor relevancia porque los judíos habían convertido su relación con Dios en una experiencia de religión. Estaban en una religión, pero nada en verdad de parte de Dios estaba sucediendo. Y creo que eso es lo que nosotros, iglesia, es lo que sucede muchas veces en el comienzo de este año, del año, y es que nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón de entrar en algo nuevo, un deseo de dejar atrás la manera en que hemos estado viviendo una relación personal con Dios, y anhelamos un cambio en lo que estamos viviendo, un cambio en la situación, o aún si estamos siendo prosperados en lo que hacemos y en la vida que tenemos, aún hay en nosotros un anhelo de ir a un nuevo nivel y seguir avanzando. Así que la palabra nos habla de expectativa ahí en Filipenses, ¿recuerdan? Allí en Filipenses, en el capítulo 3 encontramos esta declaración maravillosa en el verso 12, donde nos dice, no que lo haya yo ya alcanzado. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un poderoso hombre de Dios, el autor de casi la mayor parte de las cartas escritas en el Nuevo Testamento, declara y dice, yo mismo no he alcanzado la perfección, yo no soy perfecto, no estoy completo en lo que yo he vivido con Dios, decía él, sino que prosigo, hay más para mí. Y es lo que tenemos que darnos cuenta, que por mucho que nos ha ido bien o hemos prosperado en este tiempo, sin embargo no hemos llegado a todo lo más grande que nuestra vida puede alcanzar. No hemos alcanzado todavía todo lo que nuestra vida puede alcanzar. Por eso podemos declarar que lo mejor de nuestra vida está por delante de nosotros, porque nadie ha llegado ya a tener todo absolutamente en la vida, todo lo que quiere en la vida, todo lo que anhela en la vida y todo lo que puede alcanzar. Así que por esa razón, aquí habla de expectativa y nos dice aquí, prosigo, sigo adelante, voy hacia adelante por si logro agarrar aquello para lo cual yo también fui agarrado por Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo está identificando un llamado, y esto es lo que genera expectativa de acuerdo a quien nosotros somos, es que vamos a tener esa expectativa, porque recuerda que
nuestra identidad es lo que define nuestra expectativa. Quien yo soy determinará hasta dónde voy a llegar en la vida. Quien yo soy determinará hasta dónde voy a llegar en la vida. Quien quien tú eres determina lo que vas a alcanzar y hasta dónde vas a llegar, pero quien tú eres está determinado por quien crees que tú eres. Así que de acuerdo a quien uno es, de acuerdo a nuestra identidad, así será nuestra expectativa. El apóstol Pablo tenía una alta expectativa porque él sabía quién era para el Señor. Él sabía en principio que era un hijo amado, somos hijos amados y por tanto nos dice la palabra, si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8 declara esto. Y entonces aquí nos habla de la expectativa más alta que nosotros podemos tener. Y es porque tenemos un llamado a heredar, a disfrutar de todo lo que ha sido hecho a nuestro favor por medio de Cristo Jesús, como dice Romanos 8, 30, 32. Dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice que el Señor Jesús fue entregado en esa cruz para que con él no sean dadas todas las cosas. Así que aquí podemos ver que de acuerdo a que nosotros en verdad somos hijos amados de Dios y herederos, podemos en verdad tener una alta expectativa en nuestra vida. Porque aquí nos dice Filipenses 3, 12 y 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante, esto es vivir con expectativa, esto es esperar que este año sea el más grandioso de nuestra vida. Yo puedo esperar que este año sea el más grande de toda mi vida, que este año sea el año más sobrenatural, más maravilloso, el año más impresionante que yo he vivido. Porque dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo adelante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, dice, de Dios en Cristo Jesús. Así que hay un llamamiento supremo, uno que está por encima de todo, uno que me lleva a vivir una vida elevada para manifestar la grandeza de Dios, porque lo que el Señor desea es que nosotros manifestemos su grandeza, su gloria, su poder, que como iglesia brillemos como una luz en medio de la oscuridad y seamos sal para la tierra, deteniendo la maldad de este mundo, la corrupción de este mundo en todas las esferas de la vida humana. Nosotros tenemos ese llamado a transformar. Somos entonces la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios que hace que un nuevo orden entre en cualquier esfera de la vida. Así que ese es nuestro llamado de parte del Señor, manifestar su grandeza, su gloria, su poder. Tu vida es preciosa para Dios, iglesia, y Él te ha llamado para que a través de ti los enfermos sean sanados, milagros ocurran, para que a través de tu vida venga todo el bien que Dios tiene para ti, para tu familia y todos los que te conocen. Él nos está llamando a ser una iglesia influyente, relevante, poderosa, sobrenatural. Ese es nuestro llamado y deberíamos de estar en un lugar así, porque en el pueblo de Israel, como veíamos hace un momento, había una expectativa por ese estanque, porque era el único lugar donde Dios estaba manifestando. Observa lo que estoy diciendo, era el único lugar donde Dios se estaba manifestando. Estamos hablando de la nación de Israel, un pueblo escogido por Dios, el especial tesoro de Dios. Estamos hablando de la tierra de Israel, sin embargo, solamente había un lugar donde ocurría algo maravilloso y algo poderoso que manifestaba el bien de Dios y todo el bienestar que él quería para los judíos. Y era el estanque de Betesda. Así que ellos esperaban, había una expectativa de la manifestación del poder de Dios. Dice que eso ocurría cuando un ángel bajaba y movía las aguas. Y entonces cuando las aguas se movían, entendían que ese era el momento de entrar al estanque, porque la primera persona en entrar al estanque era sanada. Así que esto nos habla de la importancia que tiene que nosotros elijamos y tomemos responsabilidad de nuestra condición espiritual, emocional, de nuestra condición, de toda nuestra situación personal, porque muchos siguen todavía creyendo que
Pareciera que Dios no tiene respuesta o tarda en responder y por eso muchos han dejado de orar o no oran de una manera efectiva, sino de una manera religiosa, superficial, porque en realidad no están creyendo que Dios pueda tener una respuesta para sus vidas. Así que estamos viendo aquí algo muy interesante y es la clave para entender cómo es que Dios se va a manifestar y podemos, por tanto, nuevamente levantarnos con una nueva expectativa. La pregunta es cómo levantarnos para vivir en una nueva expectativa en este año, dejar atrás una vida religiosa, dejar atrás lo que estamos viviendo y que estamos en lo mismo y no hay cambio y no hay avance y no estamos nosotros prosperando. Porque la palabra dice ahí en tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, dice, conforme o de acuerdo a cómo prospera tu alma, así como prospera tu alma. Así que si tu alma no está siendo prosperada en la gracia de Dios, en la unción y el poder del Espíritu Santo, necesitas ir a un lugar donde tu vida esté siendo verdaderamente prosperada, donde tú puedas vivir en una nueva expectativa y no, o como dicen muchos, otro año más de lo mismo en el lugar donde tú has estado. Necesitas levantar tus ojos y vivir en una nueva expectativa. En este estanque de Bethesda podemos identificar la manera en que Dios se manifiesta y responde a nuestra expectativa. Y esto nos está hablando de la palabra, porque ese estanque de Bethesda representa el logos de Dios, la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Ahí en la Biblia encontramos todo lo que ya se hizo a nuestro favor. Primera de Corintios 1:20 dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Está diciendo, segunda de Corintios 1:20, que todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios ha dicho que quiere hacer y que va a hacer, ya se cumplió por medio de Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y lo que la Biblia lo que está escrito en la Biblia declara que a través de Cristo ya tuvo cumplimiento todo lo que Dios quiere para nosotros. Así que por eso dice Romanos 8:30 al 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, si yo estoy del lado de Dios, ¿quién podrá hacerme frente? ¿Quién podrá estar en contra de mí? ¿Quién podrá hacerme daño? ¿Quién podrá o qué podrá destruirme? Nada, absolutamente nada podrá hacernos frente. Somos imparables porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Así que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que la Biblia declara que en Cristo nos ha sido entregado para que con él tengamos todas las cosas. Ese es el logos de Dios, ese es el estanque, ese es el agua de su palabra. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Si te digo que, de cierto te digo, de verdad te digo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Así que le estaba diciendo que era el agua de la palabra, el agua de la palabra, nacer del agua de la palabra. Así que nos está diciendo que la palabra es como el agua que limpia la suciedad, limpia el cochambre religioso, creencias que nos tienen en una religiosidad, que solamente estamos ahí en una rutina, viviendo solamente bajo ciertas normas y solamente pendientes de ciertas cosas. Sin embargo, el agua de la palabra limpia y lava. Y eso es lo que representa el estanque. En realidad ese estanque, dicen los comentaristas, que era utilizado para lavar los animales que serían llevados a sacrificio. Así que eso nos habla de un lugar de limpieza, de suciedad, y eso es lo que hace la palabra de gracia. Nos lleva a vivir una verdadera identidad, nuestra nueva identidad en Cristo. Ya no somos pecadores. Nos hemos reconciliado con Dios, hemos sido perdonados al poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Eso es lo que dice el Logos, la palabra escrita. Ese es el estanque donde yo entro y me lavo. Soy lavado, mi conciencia es lavada y comienzo a vivir en la conciencia de los hijos amados de Dios y de los herederos. Si tú has nacido de nuevo, deberías estar viviendo en la conciencia de los hijos amados y herederos, no de los pecadores. Los pecadores tienen una conciencia que los reprueba.
nueva. Los pecadores saben que están mal con Dios, se sienten culpables, se siente uno culpable, se siente uno indigno. Por eso los pecadores dicen, es que Dios no puede hacer algo bueno conmigo porque yo estoy mal. En lo más profundo saben que están mal y algunos por eso desechan a Dios y dicen, no, Dios no existe, porque en realidad su conciencia los acusa y les hace sentir que ellos están separados de Dios. Así que el agua de la palabra nos hace vivir en una nueva identidad, nos hace darnos cuenta quién en verdad somos para Dios, lo preciosa que es nuestra vida para Dios, y entonces vivimos con una conciencia de abundancia, porque Dios nos ha llamado a vivir en la abundancia de la nueva vida. El Señor Jesús declaró, recuerdan en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Observa cómo el ladrón viene para robar, matar y destruir. Así que no podemos tolerar que al oír la palabra seamos robados de nuestra identidad. La palabra no es para que nos roben nuestra identidad, para que nos hagan sentir pecadores todo el tiempo. La palabra no es para que nos roben las promesas de Dios, para que nos roben el bien de Dios, para que nos hagan creer que de acuerdo a lo que hacemos es la forma en que Dios nos va a bendecir. Dios ya nos ha bendecido en Cristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. No depende de lo que hagamos o no hagamos, depende de que nosotros tengamos fe, confianza en lo que Dios ya hizo, que pongamos nuestra confianza en lo que hizo Jesús a través de su vida, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Tenemos derecho legal y merecemos tener la mejor vida ahora, merecemos vivir en la más alta expectativa, porque eso le costó al Señor Jesús una muerte horrible en la cruz del Calvario. Así que, bien, pues sígueme entonces y date cuenta ahora cómo el estanque representa la manera en la que Dios se manifiesta y responde a nuestra expectativa. Fíjate cómo Él nos atrae a lo nuevo, Él nos atrae hacia una manifestación de su poder sobrenatural. Así es, tú no puedes seguir viviendo tu vida en Cristo de una manera normalmente religiosa, tienes que vivirlo de una manera normalmente sobrenatural. Así es, el Señor nos lleva de lo común a lo maravilloso, de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario. Eso es en verdad vivir genuinamente la vida en Cristo. Así que ahora vemos el rema y vemos cómo el ángel representa el rema, porque la palabra en Salmo 103, 17 al 19, dice que los ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Entonces la razón que hay un ángel ahí moviendo las aguas es porque Dios nos está dando evidencia de que Él ha dado una palabra rema, una palabra que trae el ángel y que hace que el agua se mueva. Dios ha dado la orden de que se manifieste su poder. Eso es lo que esa multitud se dio cuenta, que había un logos, estaba el estanque donde estaba el depósito de las riquezas de su gracia, el depósito de la palabra, de lo que está escrito, las promesas de Dios y todo lo que Dios ha anunciado que quiere hacer en nuestra vida y ya hizo a través de Cristo. Ellos identificaron que una cosa era el estanque y otra cosa era cuando se movían las aguas. Eso habla del rema. Romanos 10:17 nos habla del rema. Ahí dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando traduce palabra, ahí traduce rema. O sea, la palabra que Dios está hablando. Cuando Dios está hablando una palabra que tú estás siendo tocado por esa palabra y esa palabra te está haciendo ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, produce fe, porque la fe viene por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios, el rema de Dios es lo que produce fe. Así que ese estanque nos muestra cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se va primero y nos lleva a lo que está escrito en su palabra. Y luego Él trae la manifestación del Espíritu. Es entonces la palabra y el Espíritu Santo lo que hace que venga una manifestación sobrenatural y que Dios entonces responda a la expectativa que nosotros tenemos de Él. Él quiere manifestarse. El problema no es si Él quiere o no quiere, Él quiere manifestarse. Le preguntó al hombre del estanque, ¿quiere ser sano? ¿Quieres ser sano? Y esta es la pregunta. ¿Quieres vivir una vida más elevada? ¿Quieres vivir tu vida espiritual por encima de lo que has vivido? ¿Quieres dejar de vivir de una manera religiosa, de una manera estandarizada? ¿Quieres vivir en verdad, genuinamente la vida en Cristo? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque esa es la clave de todo. El Señor pregunta, ¿qué es lo que nosotros queremos?
¿Qué es lo que nosotros queremos? Y esto levanta una expectativa profética. ¿Quieres ser sano? El Señor le estaba hablando, ese es el rema. ¿Quieres ser sano? Y este puede ser un rema para ti en este momento. La pregunta es, ¿quieres ser sano del trastorno de salud que tienes? Quizás tengas un trastorno de salud de como de 38 años o más, como este hombre que estaba ahí paralítico en el estanque. Así que esto nos habla de una expectativa profética. ¿Quieres ser sano? Y el hombre ven que le dice, Señor, es que no tengo quien me meta al estanque. El Señor le da una nueva expectativa. Él pensaba que nadie lo podía ayudar a entrar en el estanque y entonces su expectativa también era baja, porque él tenía la esperanza de entrar un día al estanque, pero él decía, no tengo quien me ayude. Entonces él daba por hecho que no iba a poder entrar al estanque. Muchas veces así vivimos nosotros. Anhelamos una nueva expectativa, una alta expectativa, pero sentimos que no podemos, que no tenemos esa capacidad, que otros lo están viviendo, pero pues en mí es diferente. Así que el Señor Jesús trajo esta nueva expectativa cuando preguntó, ¿quieres ser sano? Y esto habla de un cambio, es tiempo de cambiar, iglesia, es tiempo de dejar en donde hemos estado por tanto tiempo, siendo fieles a una situación en donde no está habiendo un cambio, no estamos siendo transformados ni estamos cumpliendo nuestro llamado como iglesia, solo nos refugiamos en una reunión donde estamos viviendo algo religioso y ahí seguimos y seguimos porque hay que seguir, pero cuando el Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Trajo a su mente la oportunidad de un cambio. Y tú tienes que en este momento identificar la oportunidad de cambio con este comienzo de año de lo cual Dios te está hablando. Y es, no puedes seguir en lo mismo, necesitas algo nuevo, algo diferente. Necesitas en verdad que tu expectativa se eleve a la expectativa de Dios, porque Dios sí tiene una expectativa de que nuestra vida sea transformada, como lo dice Efesios 1, 3 y siguientes, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice en Cristo. Y no solamente dice eso, sino nos habla en Efesios de esa expectativa que Dios tiene de nosotros. Y si tú lees Efesios y oras con Efesios, vas a ver cómo describe esa grandeza a la que hemos sido destinados. Para allá vamos. Pero si tú lo ignoras, si no lo crees, si no estás siendo discipulado para alcanzar la grandeza de Dios, te vas a quedar donde has estado por tanto tiempo. Así que si tú ves en Efesios y tú lees con atención, vas a identificar cómo se describe esa grandeza a la que Dios nos ha llamado a vivir. Y te vas a encontrar ahí como el apóstol Pablo ora por la iglesia, allí en el capítulo 1, en el verso 18, y él dice, yo oro por ustedes, me acuerdo de ustedes y haciendo memoria de ustedes en mis oraciones oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación, dice, en el conocimiento de Él. Ahí está. Dice que él ora para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Dice, sean alumbrados los ojos del entendimiento y podemos conocerle a Él, podamos conocer su grandeza, su gloria, su poder y ser llevados nosotros a ese destino de grandeza, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza, dice, la esperanza a la que Él les ha llamado, es cuál es la expectativa, cuál es el destino más, el destino de grandeza, cuál es la expectativa alta que Dios tiene de manifestarse para que nuestra vida sea transformada y cumplamos ese llamado como iglesia de Jesucristo. Dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos? Eso es lo que sucede entonces. Cuando son alumbrados nuestros ojos, nuestra expectativa se levanta. Por eso el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo quieres vivir este año tu vida? ¿Qué quieres alcanzar este año en tu vida? ¿Hasta dónde quieres llegar? Una vez más, porque quien crees que tú eres determinará hasta dónde vas a llegar, qué es lo que vas a alcanzar, pero quien tú crees que eres, quien tú eres está determinado por quien tú crees que eres. Quien tú eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Así que nos dice aquí en Efesios 1 todavía, y nos dice, operó en Cristo resucitándole
dice, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado. Le dio, por eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está sentado en el trono, está reinando el Señor Jesús ahora. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces dice, sentándole a su diestra, está hablando de autoridad a diestra, representa la autoridad, el poder. Así que el Señor Jesús está sentado en el trono, pero no solo Él, dice luego Efesios capítulo 2, verso 6, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos al pecado, dice, nos dio vida, estando muertos, religiosos, escuchen, no es porque eres bueno, te portas bien, porque haces cosas, no, estando muertos en pecados, dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo, junto con Cristo, nos dio vida. Dice, por gracia son salvos, por gracia son salvos. Es por la gracia, es porque por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Es un regalo de Dios la salvación. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, con Él, con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Ese es nuestro destino, ya estamos ahí ahora. Y entonces ahora, si estamos con Cristo en los lugares celestiales, vamos a llegar, vamos a alcanzar, vamos a llegar a ese nivel, a ese destino de grandeza, manifestando al estar con Cristo en los lugares celestiales, vamos a manifestar entonces la gloria y el poder de Dios a nuestra familia y a los que nos conocen. Así que finalmente, ¿cómo levantarse? Porque este hombre se levantó. El Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces lo que tú tienes que preguntarte es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque eso es lo que determina hasta dónde vas a llegar ahora. Y Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitas identificar el sueño de Dios en tu vida. Él está produciendo un sueño para que tú alcances ese destino de grandeza, ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por esa razón es importante. ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Eso es lo que le preguntó el Señor Jesús al paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Qué tanto quieres lo que quieres? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser sano? Entonces el Señor nos está hablando de que el problema no es lo que Él puede hacer, es lo que nosotros necesitamos hacer. Ya no se trata de lo que Él puede hacer, Él ya lo hizo, está hecho en Cristo, todo está hecho en Cristo. Dice segunda de Pedro 2:22, dice, por su llaga fuimos curados, ya está hecho, dice, por su llaga fuimos curados. Pero ahora, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿tú quieres en verdad ser sano? ¿Cómo vamos nosotros a levantarnos para vivir en la grandeza de Dios, que es a donde Dios nos ha destinado? Quiere que lleguemos a ese destino de grandeza, sentados en los lugares celestiales en Cristo, reinando con Jesús, sentados en el trono, no en base a nuestras obras, sino descansando, disfrutando de lo que ya se hizo. Eso significa estar sentado. Estar sentado significa que el trabajo está hecho. Dice que el Señor al séptimo día de la creación, dice que Él reposó, se sentó, estaba terminado el trabajo. El séptimo día, día 7, obra completa, obra terminada. Cristo dijo, todo está consumado, la obra está consumada. Entonces, podemos entonces ahora sentarnos y descansar para gobernar de parte de Dios. Podemos descansar porque no se trata de lo que yo haga, sino de lo que ya se hizo. Se trata de que yo actúe y viva tomando decisiones en base a lo que ya se hizo, confiando en lo que ya se hizo a mi favor. Es como yo me voy a levantar. Así que eso es posible viviendo una nueva identidad. Así que levántate con una nueva identidad. En Marcos 2 vemos a un paralítico también levantarse, tomando su camilla y comenzar a andar cuando Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo a los religiosos, ¿qué es más difícil? ¿Perdonarle los pecados a este hombre o decirle, hijo, levántate, tus pecados son perdonados, toma tu lecho y anda? Y vemos que ahí este paralítico se levantó con una nueva identidad. Vemos ahí como él, al oír hijo, entendió que a pesar de lo que él había hecho, que lo hacía sentirse avergonzado, culpable, indigno, él entendió que era
todavía Dios lo amaba y lo tomaba como hijo a pesar de lo que había sido hecho. Esa es la gracia. No depende de lo que hacemos ahora, después de haber recibido a Cristo, sino de lo que Él ya hizo. Vivimos honrando lo que Él hizo a nuestro favor. Por eso celebramos la Cena del Señor. Por eso nosotros en la primera fecha de este año celebramos la Cena del Señor, honrando el sacrificio de Jesús, porque ahí es donde comemos y bebemos y nos nutrimos de nuestra verdadera identidad. Somos hijos amados y herederos, destinados a su grandeza, a vivir el año más increíble, más maravilloso, más grandioso de nuestra vida, el más sobrenatural, lo más maravilloso. Así que, bien, es de esta manera en nuestra nueva identidad como nosotros vamos a ser asidos, agarrados. Dios nos ha agarrado como a Jacob, que le dijo, no te dejaré hasta que haga todo lo que he dicho. El Señor ya te ha tomado. Ahora no te sueltes. Ahora deja que Él te tome y ve al lugar donde el Señor en verdad te va a levantar y no te va a hacer, no, y deja de seguir viviendo de una manera tradicional y religiosa y ve a ese lugar donde Dios tiene preparado para ti un tiempo nuevo, con una nueva expectativa. Así que el Señor es lo que quiere, que nosotros seamos asidos para agarrar aquello para lo que fuimos agarrados. Así que tú eres quien elige que Dios te agarre, mantenerte agarrado y tomado del Señor para que alcances, para que agarres aquello para lo cual Él te agarró. Él te agarró porque te ha destinado a su grandeza. Te ha destinado para que a través de ti tú brilles en la oscuridad de los que están a tu alrededor, comenzando por tu familia. Él te ha agarrado para que tú agarres la vida nueva y abundante, para que agarres la abundancia de la nueva vida, para que agarres el poder sobrenatural que puede cambiar tu vida y la vida de los que te conocen. Muy bien, pues yo los espero en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Les amamos y les invitamos para que nos acompañen en la siguiente.